frío, calculador, desalmado. Estas son algunas palabras que describen a Reinhard Heydrich. El llamado carnicero de Praga fue el arquitecto de la solución final, la sistematización de la masacre del pueblo judío. Pero dos hombres buscaron poner fin a su barbarie en la aclamada Operación Antropoide. Y hoy conoceremos su historia. Lo llamaban el verdugo, el carnicero de Praga, el genio malvado de Himmler o la bestia rubia, pero su apodo favorito era el que el mismísimo Hitler le había otorgado: el hombre con el corazón de hierro. Reinhard Heydrich acumuló tantos sobrenombres como cadáveres. A sangre fría ordenó la ejecución de cientos en Checoslovaquia, aunque se estima que la cifra real supera los 5.000. Su devoción por el Tercer Reich era total. Obediente, implacable y ambicioso, fue considerado por muchos el heredero natural de Hitler. Era un hombre peligroso y los aliados lo sabían. Y fue así como, mientras la sombra del nazismo se extendía sobre Checoslovaquia, el gobierno exiliado de aquel país junto al servicio secreto británico tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia: asesinar a Reinhard Heydrich. No era solo una ofensiva táctica, era un acto de justicia. El verdugo de Praga debía caer, y con él el símbolo del terror nazi que asfixiaba a Europa Central. La misión recibió el nombre en clave de Operación Antropoide y fue impulsada directamente por Winston Churchill, quien estaba dispuesto a todo para impedir que el corazón de hierro heredara el poder absoluto del Reich. Para este trabajo se necesitaban hombres excepcionales. Rápidamente los ojos de los mandos británicos y checoslovacos se posaron en dos voluntarios entrenados por la SOE: Józef Gabčík y Jan Kubiš. Gabčík fue el elegido desde el principio. Kubiš, en cambio, reemplazó a un compañero herido durante los entrenamientos de salto. Era una dupla joven, decidida y sin margen de error. Tras semanas de preparación en Escocia, durante la madrugada del 29 de diciembre de 1941, fueron lanzados en paracaídas cerca del pueblo de Nechvízdy, a unos 20 kilómetros de Praga. Durante meses se movieron en la clandestinidad, protegidos por la resistencia checa. Estudiaron los hábitos de Heydrich con precisión quirúrgica. Sabían que cada mañana se desplazaba en un Mercedes-Benz descapotable, sin escolta, confiado y arrogante, como si fuera un dios intocable. Fue entonces cuando identificaron el punto perfecto para atacar: una curva cerrada en la carretera de Holisovice, donde el vehículo debía reducir la velocidad al mínimo. En este punto ciego estaba la trampa perfecta. A Gabčík y Kubiš se sumó Józef Balčík, otro agente lanzado previamente desde Gran Bretaña. Su tarea sería señalizar el momento exacto en que el automóvil debía ser interceptado. El plan estaba trazado y el carnicero de Praga tenía los días contados. 27 de mayo de 1942. La ciudad de Praga estaba por ser escenario de uno de los actos más osados de toda la guerra. Poco después de las 10 de la mañana, Józef Balčík tomó su posición en lo alto de una calle en curva, justo al frente del Hospital Bulovka. Cuando divisó el Mercedes-Benz descapotable acercándose, dio la señal a sus compañeros. Gabčík y Kubiš, ubicados metros más abajo, se tensaron al instante. El coche de Heydrich se acercaba y la curva obligaba al conductor a reducir la velocidad. Gabčík dio unos pasos hacia adelante.
Respiró hondo, levantó su metralleta Sten, apuntó al corazón del carnicero y apretó el gatillo. Todo había sucedido en un instante. El arma encasquillada, la bala que no salió, el líder nazi intentando perseguirlo, la granada del compañero salvando la operación. Gabčík, presa de la urgencia y el pánico, arrojó la metralleta y empezó a correr. La explosión fue brutal. Partes del tapizado, metal retorcido, trozos del asiento y astillas volaron por los aires. El estruendo rompió los cristales de 2 tranvías cercanos y el Mercedes quedó hecho trizas. Heydrich recibió el impacto en su costado izquierdo. Pese a las heridas, logró descender del vehículo tambaleante, pero no llegó lejos y se desplomó. Kubich, creyendo que lo había matado, huyó en una bicicleta que encontró cerca. Pero no sabía que el chofer había salido ileso. Y enfurecido corrió tras él con el arma en alto. Gabčík, que se había refugiado en una tienda cercana, reaccionó con rapidez. Apuntó con su pistola y disparó para cubrir a su compañero. El cuerpo del SS cayó seco al suelo. Tras el atentado, los paracaidistas se perdieron entre las calles de Praga. Por unos instantes, la ciudad les pareció más viva que nunca, llena de esperanza. Se subieron a un tranvía cercano, mezclándose entre la gente. Nadie sospechó de aquellos 2 hombres sudorosos con la ropa manchada de polvo y metralla. Compartían una sensación ambigua. El terror que habían sentido con aquel tiro que no salió, pero la felicidad de haber matado al carnicero de Praga. Sin embargo, no fue hasta varias horas más tarde que se enteraron de la trágica realidad. We didn't even kill him. Wounded. Desolado ante esta revelación, Kubich recordó con horror que habían dejado atrás varios objetos personales. Una bicicleta, una chaqueta con documentos, incluso la metralleta fallida. Pruebas suficientes para iniciar una cacería. Y los nazis no tardaron. Mientras tanto, el jerarca nazi era atendido en un ala del hospital reservada especialmente para él. Su situación era muy complicada, las heridas eran profundas. Fragmentos de metralla le habían lacerado el costado izquierdo, destrozado la 11ª costilla, perforado el estómago y alcanzado el vaso. Pero lo invisible fue lo que acabó sellando su destino. Una infección se apoderó lentamente de su cuerpo. En sus laceraciones se encontraron largas fibras negras, y los nazis creyeron que los británicos habían diseñado un arma biológica. Pero esto no era así. Las fibras negras eran simples crines de caballo, parte del tapizado del lujoso Mercedes. Muy pronto Praga se convirtió en una ciudad secuestrada por el miedo. La Gestapo y las SS iniciaron una operación despiadada. Se colocaron los objetos hallados en vitrinas por toda la ciudad con un cartel que decía: ¿reconoce usted esto?, junto a una recompensa de 10 millones de coronas. Pero más eficaz que el dinero fue la amenaza. Todo aquel que ocultase información sería ejecutado con toda su familia. Las redadas comenzaron de inmediato. Se allanaron casas, se torturaron sospechosos, se ejecutaron inocentes. En solo unas semanas, más de 1.300 personas fueron asesinadas en represalia.
El terror era el nuevo idioma de la ocupación. Y la estrategia funcionó. Karel Čurda, el paracaidista checo que había colaborado con los comandos durante la Operación Antropoide antes que Kubiš, sintió cómo el cerco se cerraba a su alrededor. Sabía dónde estaban escondidos los responsables del atraco. Conocía sus rutas, sus contactos y sus refugios. Al principio se ocultó en casa de su madre para no hablar, pero a medida que la Gestapo multiplicaba sus amenazas y los cadáveres se amontonaban en las calles, Čurda empezó a derrumbarse. Finalmente se quebró. Él dijo que lo hizo para salvar a su familia. Otros sostienen que fue por la recompensa. Sea como sea, el 16 de junio, Čurda se presentó en el cuartel de la Gestapo. You say you know the man who assassinated Reichsprotector Reinhard Heydrich, but you didn't take part in it. You say you don't know where they are, but you know the family who sheltered them. You walked in here on your own accord to give us this statement. You say you are a true patriot, and the reason for doing that is because you want to protect your family and for the killing of innocent Czechs to stop. And you say your name is Karel Čurda. Čurda dijo todo lo que sabía. Gracias a su confesión, los nazis descubrieron el último escondite, la cripta de la iglesia de San Cirilo y San Metodio en la calle Reslova. Allí los 2 paracaidistas checos y otros 5 miembros de la resistencia se habían refugiado durante semanas, asistidos por sacerdotes ortodoxos y servicios secretos aliados. Su espera no era apacible. Dormían con las armas cargadas bajo el pecho. Sabían que tarde o temprano los encontrarían. Y no se equivocaban. La mañana del 18 de junio de 1942, Praga amaneció sitiada. Al amanecer, más de 600 soldados alemanes cercaron la iglesia de San Cirilo y San Metodio. Allí, en la cripta subterránea del templo, se ocultaban los últimos 7 miembros de la resistencia checoslovaquia implicados en la Operación Antropoide: Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Balčík, Jaroslav Schwarz, Jan Rubí y Josef Bublik. Los nazis tenían una orden directa: capturarlos vivos. Querían interrogarlos, exponerlos, arrancarles cada nombre de la resistencia como si fueran dientes. Pero los hombres refugiados en aquella cripta no estaban dispuestos a entregarse. El asalto comenzó alrededor de las 4 de la madrugada. Los alemanes irrumpieron en la nave principal con gritos, amenazas y disparos intimidatorios. Exigieron rendición inmediata. La respuesta fue una ráfaga de fuego. Balas de 7,65 milímetros brotaron desde las sombras del altar, obligando a los primeros soldados a retirarse. Así comenzó una batalla desigual. 700 soldados nazis contra 7 hombres de la resistencia. Los paracaidistas se dividieron en 2 grupos. En la planta superior de la iglesia se atrincheraron Kubiš, Opálka y Bublik, quienes repelieron los primeros golpes alemanes. Cubiertos por las columnas del templo, lograron resistir casi 2 horas, disparando con pistolas ligeras y aprovechando la arquitectura para crear emboscadas improvisadas. Las balas silbaban por las paredes cubiertas de íconos ortodoxos, mientras el mármol del altar se resquebrajaba por las explosiones de granadas de mano.
En el subsuelo, tras una trampilla oculta detrás de una lápida móvil, Gabčík, Schwarz, Rubí y Balchik defendían el corazón de la cripta. Estaban rodeados por muros de piedra gruesa y pasillos estrechos que convertían cada intento de entrada nazi en una emboscada mortal. Desde la oscuridad, combatieron durante 7 horas sin descanso. The church is surrounded. Help them. We must not give ourselves away. Mientras tanto, en el exterior, los altos mandos alemanes no podían con su frustración. Había muchos muertos entre sus filas y ya era claro que no podían tomar la iglesia sin pérdidas. El coronel SS Paul Geible, al mando del operativo, se vio obligado a cambiar de táctica. Debían entrar. A las 6 de la mañana, una ráfaga atravesó a Kubiš. Fue hallado agonizante junto a los cuerpos ya sin vida de Opalka y Bublik. Creyendo que la operación estaba concluida, los alemanes irrumpieron en la iglesia, pero no hallaron a los demás. Fue entonces cuando uno de los soldados tropezó con una lápida descolocada. Al asomar la cabeza en la cripta, recibió un disparo certero entre ceja y ceja. La lucha aún no había terminado. El acceso a la cripta era tan estrecho que solo podían entrar de a uno, y cada soldado que intentaba descender era abatido. Se arrojaron granadas al interior sin éxito. Se intentó sellar la entrada con dinamita y luego volarla para agrandar el acceso, pero los checos resistieron. Nada funcionó. Entonces se les ocurrió inundar la cripta canalizando agua desde el exterior para forzarlos a salir. Pasadas las 11, el interior quedó en silencio. Los nazis esperaron. Durante casi media hora no se oyó un solo disparo, solo el lento goteo del agua que comenzaba a cubrir los suelos. Luego un ruido irrumpió en medio de la quietud. 4 disparos secos y consecutivos surgieron desde lo profundo. Después de eso, nada. Cuando finalmente los alemanes se atrevieron a bajar, encontraron los cuerpos de los 4 combatientes. Habían usado las últimas balas para suicidarse. Prefirieron morir con dignidad que vivir como rehenes del Reich, negándose a ser torturados hasta que les extrajeran los nombres de sus compañeros. Resistieron hasta el final. El suelo de esa cripta aún conserva las marcas de los disparos, el eco de una batalla imposible. Aquella iglesia en el corazón de Praga se convirtió en un símbolo extremo del coraje y el amor por la patria que esos hombres, combatiendo al fascismo hasta sus últimas consecuencias, habían expresado en la lucha. La muerte de Reinhard Heydrich el 4 de junio de 1942 fue un golpe certero al corazón del Tercer Reich, pero también fue la chispa que desató una venganza despiadada. Adolf Hitler, enfurecido, exigió una represalia ejemplar que fue más allá del ataque a los responsables de la Operación Antropoide. Quería que Europa entera viera lo que le ocurría a quienes se atrevían a desafiar el poder nazi. Así tramó uno de sus crímenes más inefables. El 10 de junio de 1942, apenas 12 días después del atentado, el pequeño pueblo de Lidice, a 20 kilómetros de Praga, fue borrado del mapa.
Los nazis afirmaban que algunos de sus habitantes habían colaborado con los autores del magnicidio, aunque en realidad no había pruebas concretas. Era una masacre arbitraria diseñada para enviar un mensaje. Todos los hombres y adolescentes mayores de 16 años fueron arrestados de inmediato. Fueron alineados en filas de 10, llevados a un muro improvisado junto a un granero y ejecutados con una sola bala que los asesinaba atravesando los 10 cráneos. Si alguno sobrevivía al impacto, era rematado con un tiro en la nuca. El mensaje era clarísimo. Sus vidas valían tan poco que ni siquiera merecían una bala por cabeza. Ese día, 199 hombres fueron fusilados. 196 mujeres fueron separadas de sus hijos y enviadas al campo de concentración de Ravensbrück. Allí muchas murieron por inanición, enfermedades o trabajos forzados. Otras fueron usadas para experimentos médicos y sufrieron secuelas de por vida. En cuanto a los 105 niños de Lidice, fueron internados en campos de tránsito. Un comité nazi los clasificó. Los que tenían rasgos arios, ojos claros, tez blanca, proporciones adecuadas, fueron enviados a Alemania. Solo 17 fueron seleccionados. Estos niños pasaron a ser propiedad del Estado nazi, arianizados y entregados en adopción a familias de altos oficiales de las SS. Los otros 88 niños, considerados inútiles para el Reich, fueron trasladados al campo de exterminio de Chełmno, en la Polonia ocupada. Allí, en camiones herméticos, atrapados como cámaras de gas móviles, fueron asesinados con monóxido de carbono. Sus cuerpos luego fueron arrojados a una fosa común. Como si todo aquello fuera poco, cada casa del pueblo fue incendiada, cada árbol arrancado de raíz, cada tumba profanada. Las ruinas fueron voladas con dinamita. El objetivo era claro: la exterminación de Lidice. Borraron todo rastro de vida, pero no lograron apagar su memoria. Tras la guerra, 153 mujeres lograron regresar. Entre todo su dolor, comenzaron lentamente a reconstruir el pueblo, volviéndolo un estandarte de resistencia. Así sucedió también con la iglesia de San Cirilo y San Metodio. Allí donde alguna vez resistieron 7 hombres con más convicción que armas, hoy descansa su memoria. Cada año, el 18 de junio, los checos bajan a la cripta con flores y velas, porque en ese sótano se defendió la dignidad de un país entero. La Operación Antropoide fue más que un atentado. Fue el acto supremo de resistencia contra la ocupación. Fue la prueba de que el Tercer Reich no era invencible. Durante años, la historia de Gavčík, Kubiš y los demás fue contada casi como un secreto. Hoy aparecen en placas, en libros, en monumentos, en calles y escuelas. Son los mártires de una causa que se negó a desaparecer. En medio de tanta devastación, la República Checa recuperó su identidad, su dignidad y su memoria. Heinrich Himmler fue una figura central del Tercer Reich desde su comienzo hasta su estrepitosa caída. A partir de 1925, este fue el Reichsführer SS, que era el máximo rango militar de toda la SS, utilizado exclusivamente para el comandante en jefe y el mariscal de campo de la organización. Al mismo tiempo ocupó otros roles fundamentales como Reichsminister de Interior, jefe de la policía alemana y comisionado del Reich para la consolidación del pueblo alemán. También fue uno de los principales organizadores de los campos de exterminio masivo que se utilizaron para llevar a cabo la denominada solución final. Si bien hasta sus últimos meses Himmler siguió teniendo puestos de mucho poder,
Ante la inminente caída del imperio nazi, comenzó a comportarse de forma más errática, alejándose de Hitler, con quien siempre tuvo una relación muy estrecha, e incluso negociando por su cuenta un acuerdo de paz con las potencias de Occidente, que de haberse concretado, podría haber cambiado la historia para siempre. En sus últimas horas, Himmler intentó un fútil escape que terminó con él compartiendo el mismo final que su Führer. Pero ¿cómo fueron los últimos meses de uno de los líderes nazis más poderosos y reconocidos? ¿Cómo fue su tardío intento por la paz y su alejamiento definitivo con Adolf Hitler? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre la caída de uno de los arquitectos del Holocausto, Heinrich Himmler. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Nacido en Múnich en 1890, Heinrich Luitpold Himmler demostró sus deseos de ser oficial de las fuerzas militares germanas desde muy temprana edad. Si bien se alistó para luchar en la Primera Guerra Mundial, no vio combate ya que pertenecía a un batallón de reserva que no participó activamente en la guerra. En 1923 se unió al partido nazi y 2 años después a la SS, donde conoció a Adolf Hitler, quien lo nombraría Reichsführer SS en 1929. Si bien al principio las fuerzas de la SS consistían en un batallón de 290 hombres, este número creció rápidamente bajo el control de Himmler. Este siguió acumulando poder e influencia con el ascenso del Partido Nacional Socialista en 1933. Lentamente, la guerra que explotaría en 1939 comenzó a formarse. Durante esta década, Himmler siguió teniendo una figura central, conocido por sus dotes organizativos y por su interés en temas de ocultismo y simbolismo, los cuales introdujo en la policía nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, Himmler supervisó directamente la creación de los campos de concentración, dirigiendo el asesinato de millones de personas. Al mismo tiempo, tuvo un rol fundamental en el avance del ejército germano hacia el este del continente europeo. Sin embargo, para 1945, la situación alemana en la guerra era crítica. Los avances aliados desde ambos frentes condenaban al Tercer Reich. El año anterior, luego del desembarco aliado en Normandía, Hitler ordenó la creación del Grupo de Ejército del Alto Rin, el cual tenía la misión de frenar el avance estadounidense. Himmler fue nombrado el comandante en jefe. La desesperación de los altos mandos nazis era evidente. Pocos meses después, Hitler le ordenó a Himmler que organizara la creación de unidades especiales del ejército llamadas Tormenta del Pueblo, donde se podrían anotar civiles de entre 16 y 60 años. Finalmente se alistaron hasta niños de 14 años, pero estos lejos estuvieron de hacer una diferencia dada la falta de entrenamiento, armas y equipamientos. En enero de 1945, desesperados por frenar el avance estadounidense, lanzaron la Operación Viento del Norte, con la intención de romper líneas de los ejércitos aliados y apoyar la última gran ofensiva alemana de la guerra, la de Ardenas. A pesar de un éxito inicial, esto tampoco funcionó y a finales de mes la operación terminó. Habiendo fracasado en frenar las tropas enemigas en el oeste, Hitler intentó hacerlo en el este y nombró a Himmler como comandante del grupo de Ejército Vístula, con la tarea de detener al Ejército Rojo. A pesar de no confiar en las posibilidades de una victoria, Himmler obedeció y se estableció en Schneidermühl, utilizando como cuartel general su tren especial. En esta época, el comportamiento del hombre que había llevado a la SS a convertirse en una de las fuerzas más grandes del mundo comenzó a ser cada vez más peculiar. Rara vez salía de su cuartel, trabajaba solo 4 horas al día, empezando cada jornada con una sesión de masajes y luego una larga siesta después de comer. Al mismo tiempo, el tren no estaba equipado para una operación de semejante importancia, dado que solo tenía una línea telefónica y no contaba con radio ni mapas adecuados. Pronto quedó en evidencia que los intentos por frenar a las fuerzas soviéticas eran inútiles. Hitler comenzó a culpar directamente a Himmler de esos fracasos. El 20 de abril, estos dos hombres se reunirían por última vez en Berlín por motivo del 56º cumpleaños del Führer. A pesar de la inminente caída del nazismo, el festejo fue agradable y Himmler le juró lealtad hasta el final a su líder. Sin embargo, le ocultaba algo a Hitler.
Desde hacía semanas, Himmler estaba intentando negociar con los aliados occidentales, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Su intención era firmar la paz con estos países para cerrar el frente del oeste y dedicar todas sus fuerzas a repeler la invasión roja del este. Al enterarse, Hitler lo declaró un traidor y ordenó que Himmler fuera destituido de todos sus cargos y del mismo partido nazi. Pocos días después, el Führer y su esposa Eva Braun se suicidaron en su búnker. La estrategia y el tardío intento de paz ni siquiera recibieron una respuesta aliada. El sucesor de Hitler, el almirante Karl Dönitz, no incluyó a Himmler en su gabinete transicional, obedeciendo el último deseo del Führer. Sin opciones, Himmler huyó a Flensburgo, en el norte de Alemania, donde permaneció oculto varios días. El 20 de mayo, mientras los aliados se acercaban a la ciudad, Himmler intentó un desesperado escape con un pequeño grupo. Este llevó un documento de identidad a nombre de Heinrich Hitzinger, se afeitó el bigote, se puso un parche en el ojo y un uniforme de la policía militar secreta para no ser reconocido. Sin embargo, el plan de fuga hacia el sur fracasó rápidamente. 2 días después, fueron detenidos por soldados soviéticos y llevados a Lunenburgo, donde estaba el cuartel general del Segundo Ejército Británico. Allí, Himmler se identificó con la posible intención de llegar a un acuerdo con el mayor a cargo del campo de detención. Estos lo llevaron con el doctor para que lo inspeccione. Mientras lo hacía, el médico descubrió un objeto negro en la parte inferior de la mandíbula de Himmler. Cuando entendió qué era, intentó retirarlo rápidamente, pero Himmler se adelantó y mordió la cápsula de cianuro. Poco después, y a pesar de los intentos de los presentes por reanimarlo para que tenga un juicio y enfrente a la justicia por sus crímenes, Heinrich Himmler murió. Lo sobrevivieron su esposa Margarita y su hija Gudrun, quien durante el resto de su vida mantuvo la ideología nazi e intentó limpiar la imagen de su padre, lo cual justamente nunca logró. Amon Goeth, Oskar Dirlewanger, Ilse Koch y Josef Mengele. Estos son algunos de los nombres más importantes que fueron parte de esta macabra organización. Hoy en este nuevo video de Historia Militar, ahondaremos en la vida y obra de cada uno, sus orígenes, sus crímenes y su final. En 1920, en la Alemania destruida por la Primera Guerra Mundial, nació el Partido Nacional Socialista con un joven Adolf Hitler a la cabeza. Rápidamente comenzó a crecer en popularidad y también en enemigos, la mayoría pertenecientes a las organizaciones comunistas germanas, que provocó y atacó a sus miembros. Fue así como el líder nazi entendió que necesitaba una división que se encargara de su seguridad y la de sus seguidores. Por lo tanto, en 1925 nació la Schutzstaffel, más conocida como SS. Von Hitler und den Generälen war immer wieder zugesichert worden, die Wehrmacht ist der alleinige Waffenträger der Nation. Und jetzt war ganz klar, hier wurde also eine Kraft neben der Wehrmacht aufgebaut, die also dem Heer die Macht streitig machen wollte. Si bien tuvo orígenes humildes, fue ganando poder de manera vertiginosa. Para cuando Hitler se hizo con el gobierno de Alemania en 1933, la SS era una de las organizaciones paramilitares más importantes del partido. Dentro del territorio nacional, sus tareas principales eran hacer cumplir las políticas raciales nazis, es decir, atosigar a cualquiera señalado como inferior. Pero una vez que la Segunda Guerra Mundial estalló, sus trabajos se expandieron. No solo participaron activamente de los brutales combates del conflicto, sino que también estuvieron a cargo de los lugares más terribles de aquella época: los campos de concentración. Rápidamente quedó claro que los miembros de las SS se caracterizaban no solo por su fanatismo ciego al Führer,
sino por su falta de humanidad. Incluso algunos soldados del ejército regular alemán denunciaron su accionar, asqueados por los crímenes cometidos. Sin embargo, Hitler les había dado rienda suelta para aterrorizar a los enemigos del Reich. A continuación te mostraremos algunos de los peores miembros de esta brutal organización y los terribles actos que llevaron a cabo. Amon Goeth nació el 11 de diciembre de 1908 en Viena, que en ese entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Cautivado por la ideología racista nazi, abandonó sus estudios a los 17 años para unirse a la rama del partido en su país natal y poco después a las SS. Durante estos años se vio involucrado en muchos crímenes, tales como el contrabando de armas. Incluso fue vinculado con el asesinato del canciller austríaco en un fallido golpe de Estado. Buscado por las autoridades, abandonó el territorio y se refugió en suelo alemán. Por ese entonces también apareció un aspecto de su vida que marcaría sus años: su problema con el alcohol. Una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial, Goeth empezó a ganar popularidad entre sus jefes, los cuales admiraban su ferviente odio antisemita. Sirvió en Polonia, donde administró de forma eficiente la casa del pueblo judío, llevando a las personas capturadas a los campos de concentración o directamente eliminándolas por medio de crueles matanzas. Su buen rendimiento hizo que se le otorgara un papel muy importante. El 11 de febrero de 1943 se le ordenó la construcción del Centro de Trabajos Forzados de Płażów, también en suelo polaco, para lo que debería usar prisioneros de otros campos. Una vez terminado, Goeth se convertiría en su comandante. Durante el mes que llevó el establecimiento del lugar, ya se pudo notar la crueldad de este hombre. Cualquiera que no cumplía con las tareas satisfactoriamente era deportado a campos de exterminio o asesinado allí mismo por los miembros de las SS. The facility was quickly constructed at Kraków-Płażów using the newcomers, and within weeks it was a fully operational concentration camp. Upon its completion, Goeth delivered a speech to the camp's inhabitants in which he ominously stated, "I am your God." Las ejecuciones en Płażów eran moneda corriente y cualquier excusa bastaba. Goeth hacía muchas de ellas personalmente desde la ventana de su oficina, disparando a los prisioneros que paraban a descansar, por más que lo hagan solo por unos segundos. Si no se encargaba él de los asesinatos, echaba a sus 2 perros entrenados para desgarrar y mutilar hacia las víctimas. Nadie estaba a salvo. Cuando en mayo de 1944 se le informó que se llevarían aproximadamente 10.000 judíos húngaros a Płażów, recibió órdenes de hacer lugar en el campo. Sin ningún atisbo de compasión, le encargó a sus esbirros que reúnan a todos los niños y se los pusiera en trenes con destino a Auschwitz, donde les esperaban las cámaras de gas. Los castigos colectivos también eran muy comunes. Si uno de los cautivos cometía una infracción lo suficientemente grave a los ojos de Goeth, toda su cuadrilla de trabajo corría el riesgo de ser ejecutada. Su reinado de terror llegó a su fin cuando fue culpado de quedarse con las pertenencias de los prisioneros, las cuales correspondían al gobierno alemán. Incluso se lo juzgó de maltrato excesivo, algo casi impensado dentro del régimen nazi. De todas formas, nunca se lo condenó debido a su alcoholismo y hasta una supuesta enfermedad mental. En 1945 fue capturado por los aliados y luego de que muchos sobrevivientes dieran testimonio de las atrocidades cometidas por él, se lo juzgó al año siguiente. Condenado a muerte, se lo colgó del cuello muy cerca de donde había estado el campo de Płażów. Sus últimas palabras fueron: Heil Hitler.
Oskar Dirlewanger. Nacido en el Imperio Alemán el 26 de septiembre de 1895, combatió en la Primera Guerra Mundial en una serie de brutales batallas, en muchas de las cuales resultó herido. Más de 6 veces debió abandonar el frente, aunque siempre retornó para defender a su nación. Para cuando el conflicto había llegado a su fin, Oskar había quedado con aproximadamente un 40% de su cuerpo discapacitado. Pero no solo eso, también había resultado severamente traumatizado, dejándolo con una personalidad violenta, inestable y propensa a la bebida. Una vez que el partido nazi se estableció, Dirlewanger, quien compartía su ideología, se incorporó allí para también sumarse luego a las SS. Pero al igual que Goethe, sus años en la organización estuvieron plagados de crímenes. Malversación de fondos, lavado de dinero y posesión ilegal de armas, entre otros. Pero cuando en 1934 se lo acusó de abusar sexualmente de una adolescente de tan solo 14 años, ni sus poderosos contactos lograron que escape a la cárcel. Sin embargo, luego de algunos años en prisión y de una breve participación en la Guerra Civil Española, regresó a Alemania para ser teniente de las SS. En 1940, con la Segunda Guerra ya comenzada, los alemanes se encontraron con dificultades para luchar contra la resistencia polaca, la cual utilizaba escurridizas tácticas de guerrilla. Fue entonces que a algunos líderes de las SS se les ocurrió enrolar a hombres acusados de caza furtiva para encontrar a estos enemigos, debido a sus capacidades de rastreo. Cuando no pudieron encontrar los números necesitados, recurrieron a cualquier tipo de criminal. Pero necesitaban a alguien capaz de controlar a estas personas. Así fue que se estableció la Brigada Dirlewanger de alrededor de 4.000 hombres, que pasaría a la infamia por las atrocidades cometidas. La unidad de Dirlewanger es repudiada por la Wehrmacht y en gran parte de las SS por ser delincuentes, y sí lo eran. Este es uno de los aspectos más asquerosos del Tercer Reich, y es un fruto lógico de los nazis porque movilizaban gente así. Con la excusa de que la población civil polaca estaba escondiendo a la resistencia, cientos de personas inocentes fueron torturadas, violadas y asesinadas. Muchas veces las mujeres, luego de ser abusadas, eran inyectadas con estricina, un compuesto que les causaba una muerte agonizante. También solían quemar sus genitales con gasolina y sentarse a ver cómo morían. Sus crímenes provocaron que incluso otros miembros de las SS se quejaran, pero nunca fueron condenados y las torturas y masacres continuaron. Poblados enteros fueron asesinados luego de que la Brigada Dirlewanger los encerrara en un granero para luego incendiarlo. Se estima que más de 30.000 personas se convirtieron en sus víctimas. Cuando en 1944 la población de Varsovia se rebeló contra sus captores, se envió a este grupo para reprimir a los ciudadanos. Sabiendo que contaban con vía libre, Dirlewanger y sus hombres cometieron todo tipo de escalofriantes acciones contra los habitantes de la ciudad. 3 hospitales fueron incendiados con el personal y los pacientes aún dentro, no sin antes abusar de las mujeres. Los lanzallamas eran utilizados directamente contra las personas y los bebés eran ensartados con bayonetas sin ninguna piedad ante los aterrados gritos de sus madres. In one appalling incident, Dirlewanger ordered the killing of 500 children in a daycare facility, and in order to save bullets, ordered his men to beat and bayonet the children to death. Just a small part of the 40,000 Poles the unit murdered in a 2-week orgy of terror. Sin embargo, el final de la guerra estaba cerca. En febrero de 1945, debido a la falta de hombres, fueron llevados al frente para luchar contra los soviéticos. Con una notoria desventaja numérica, fueron barridos rápidamente.
Dirlevangue fue herido y debió ser atendido en un hospital. Muchos de sus hombres, ahora sin líder, desertaron y el resto fue capturado por el Ejército Rojo. El jefe de la brigada seguía en reposo cuando la guerra terminó, por lo que decidió escapar, pero en junio fue capturado por los franceses. Durante su cautiverio, murió de forma misteriosa. Algunos dijeron que fue por un infarto, pero otros hablan de que unos sobrevivientes de Varsovia lo reconocieron y comenzaron a golpearlo hasta dejarlo sin vida. Al momento de su muerte, la brigada Dirlevangue era atribuida con más de 120.000 asesinatos. Ilse Koch. Nacida en la ciudad alemana de Dresde el 22 de septiembre de 1906, se unió al partido nazi en 1932 y 2 años después, en una de sus reuniones, conoció al que sería su futuro marido, Karl Otto Koch. Él era un respetado miembro de las SS, que en 1937 fue nombrado comandante del campo de concentración de Buchenwald, ubicado en territorio germano. Allí se retenía a prisioneros políticos, homosexuales, romaníes y judíos mucho antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando su esposo se mudó al centro, Ilse lo siguió trabajando como su secretaria. Una vez que estalló el conflicto, los cautivos llegaron de a decenas de miles. Aproximadamente 250.000 personas pasaron por el campo de Buchenwald. Al menos un cuarto de ellos murió allí. Este centro no tenía cámaras de gas. Las muertes sucedían por inanición, enfermedad o asesinato. Y si los rumores son ciertos, Ilse Koch era quien ordenaba muchos de estos. Los sobrevivientes contaron cómo la mujer se paseaba por las calles de tierra del campamento, abusando de cualquier prisionero que se cruzara en su camino. Ordenaba a los guardias que los golpearan o incluso lo hacía ella misma. Se decía que utilizaba un látigo que en su extremo tenía hojas de afeitar para desgarrar a sus objetivos, frecuentemente terminando en la muerte de sus víctimas. Pero una de las historias sobre Koch alcanzó niveles impensados de sadismo. Se dijo que mandó a asesinar a ciertas personas para luego pedir que sus cadáveres fueran despellejados. Con la piel de estos prisioneros, ordenó la confección de una pantalla de velador como un siniestro y macabro trofeo. In Dachau wurde im Verlauf des Prozesses gegen das Personal des Konzentrationslagers Buchenwald die Angeklagte Ilse Koch vernommen. Die Frau des früheren Lagerkommandanten und sogenannte Kommandeuse von Buchenwald ist die einzige Frau unter den 31 Angeklagten. Die Anklage wirft ihr schwerste Vergehen gegen die Menschlichkeit vor. Dazu zählt der Besitz von präparierten Köpfen ermordeter Opfer und von Lampenschirmen aus Menschenhaut. Die Beweisstücke liegen dem Gericht vor. También existen rumores menos creíbles que hablan de que Koch obligaba a los prisioneros a tener relaciones sexuales delante de ella, o incluso participaba en las mismas. Los que no la satisfacían, según estas historias, eran asesinados. Al igual que sucedió con muchos miembros de las SS, su esposo Karl Otto Koch fue acusado de robo y malversación de fondos y removido como comandante de Buchenwald. Ilse fue a su vez señalada como cómplice en el crimen. Karl Otto fue sentenciado a muerte por los mismos nazis, mientras que su esposa fue condenada a prisión por 1 año. Cuando salió en libertad, la guerra había terminado. Sabiendo lo que le esperaba si se quedaba, quiso escapar, pero fue reconocida por un sobreviviente y apresada. Su juicio ganó notoriedad cuando los rumores sobre su sádico comportamiento salieron a la luz. Sin embargo, por falta de pruebas, fue condenada a cadena perpetua, a pesar de que muchos pedían a gritos que sea ejecutada. De todas formas, su salud mental se agravó en gran manera con el paso de los años. Convencida de que los sobrevivientes de Buchenwald querían matarla,
Ilse Koch se ahorcó en su celda en 1967 a sus 60 años. Sus últimas palabras, dirigidas a su hijo, decían: "No hay otro camino. Para mí la muerte es la liberación". Josef Mengele, el ángel de la muerte. A diferencia de otros miembros conocidos de las SS, se unió en 1938, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Si bien compartía la ideología del partido, se sumó porque de esta forma tendría acceso a sujetos de prueba para estudiar su verdadera obsesión: la genética. Sirvió en combate como oficial médico hasta que una herida recibida en 1942 lo dejó no apto para el frente de batalla. En cambio, fue trasladado al infame campo de Auschwitz-Birkenau. Allí sirvió como doctor en jefe, aunque también tenía un pasatiempo macabro. Participaba activamente de la selección de prisioneros, donde aquellos incapaces de realizar trabajos eran enviados directamente a las cámaras de gas. Esto incluía principalmente a mujeres embarazadas, ancianos y niños. Según los testigos, Mengele mostraba una actitud despreocupada, tarareando melodías mientras decidía quién viviría y quién moriría. La verdadera razón de su interés por este proceso era que le permitía escoger sujetos de pruebas para sus ensayos. Fascinado con los gemelos, personas con enanismo y con otras condiciones genéticas, salvaba a estos de las cámaras de gas para llevarlos a otro destino: su laboratorio. Si bien eran mejor alimentados que el resto de los reclusos, estos prisioneros eran sujetos a brutales experimentos en donde se los sometía a duras pruebas físicas. También se les inyectaban diferentes compuestos para ver sus resultados, incluidas enfermedades como tifus. Asimismo, era capaz de cercenar una extremidad en un paciente para coserla en el cuerpo de otro, lo que frecuentemente causaba una infección seguida de una inevitable muerte. Muchos de ellos, debilitados por los meses o años de cautiverio, quedaban exhaustos luego de los ensayos. Entonces Mengele ordenaba que sean llevados a las cámaras sin ninguna misericordia. He wanted to play God. He wanted to find, by trial and error, how to create blue-eyed blondes, males or females in multiple numbers. 3,000 twins became Mengele's guinea pigs. When Russian soldiers liberated the Auschwitz camp in 1945, just 150 were still alive. Estas macabras pruebas continuaron hasta 1945. En el fin de la guerra, Mengele huyó de Auschwitz escapando de los ejércitos soviéticos y cambió su identidad haciéndose pasar por un soldado corriente. Bajo el nombre de Helmut Gregor, consiguió escapar hacia Italia y luego a Argentina, donde se instaló en 1949. A pesar de los posteriores intentos de dar con su paradero, Mengele vivió en América del Sur hasta 1979. Más de 30 años después de terminada la guerra, murió mientras nadaba en las costas de Brasil luego de un infarto. Si bien sus orígenes pueden ser diferentes, estas 4 personas comparten ciertas características: el sadismo y la indiferencia por la vida humana que los marcó como miembros de la brutal SS. Millones murieron a manos de esta organización durante los años que duró la guerra. E incluso los que consiguieron sobrevivir quedaron traumados por el accionar de estos sujetos. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿cuál de estas historias te resultó más impactante? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.